El último punto de la unidad 1 hace alusión ya al poder como análisis propio de qué es el poder. Tenemos que hablar de que el poder es dominio, es señorío, es la capacidad de mandar, la capacidad de ejecutar algo. Implica una relación de capacidad de una persona sobre otra, ¿sí? Característica que es siempre una cualidad bilateral. Yo no puedo tener poder sola, solo puedo tener poder si hay otra persona y otra parte que cumple lo que yo digo. El poder vamos a ver que puede ser de diversos tipos. El poder social es como el más amplio porque está destinado a imponer comportamientos humanos. Y el objetivo justamente es, en las relaciones sociales, regulatorias de las relaciones entre individuos, bueno, el poder social impone determinado comportamiento. Es el poder que encontramos en cualquier tipo de relación social, en la familia, en la facultad, en un comercio. Hay tantos poderes como relaciones sociales se les ocurra a ustedes. Y siempre es una relación interhumana de mando y obediencia. Y siempre del hombre sobre el hombre. No hablamos nunca de poder en la relación del hombre con la máquina, el hombre con los animales. Ya no se habla ahí de poder en términos políticos. Este poder social entonces se da en cualquier relación social que ustedes imaginen. Piensen que la sociedad es una constelación de poderes religiosos, militares, económicos, etc. Y también tenemos el poder político. Y el poder político es el propio del Estado. Y está caracterizado por esto que yo les decía recién, que es la coercitividad. O sea, fuerza física organizada e institucionalizada. Quiere decir que el Estado me da una orden. Y si yo no cumplo esa orden, el Estado la puede hacer cumplir por la fuerza, ¿sí? El Estado es el único legitimado a hacer cumplir las órdenes por la fuerza. Por eso si yo tengo un contrato y la otra persona no me lo quiere cumplir, yo no puedo obligarla por mí misma, sino que tengo que recurrir a la justicia para que el Estado la pueda obligar a cumplirlo, ¿sí? ¿Cuáles son las particularidades que tiene este poder político? Bueno, se diferencia de otros poderes, es decir, lo podemos diferenciar del poder religioso, social, moral, económico, familiar, por diversas cosas, pero concretamente vamos a analizar 3 ítems que hace que podamos distinguirlo. Respecto de la esfera de su actividad, es muy importante tener esto muy preciso porque el poder político se refiere o se erige sobre la totalidad del pueblo, no es sobre un grupo de individuos. El poder político es sobre toda la comunidad, todos los integrantes del Estado. Los instrumentos que controlan también es otra característica porque posee, como les decía recién, la coacción y los instrumentos de control que permiten hacer efectivas sus decisiones. El poder político es siempre dominante e irresistible. Es decir, que si yo no quiero hacerlo por la voluntad propia, el Estado me puede obligar. El Estado me puede quitar el auto si incumplí una norma de tránsito, me puede detener, ¿no es cierto?, si he cometido un delito. Es decir, esa fuerza física irresistible es exclusiva y excluyente del Estado. Y por último, tenemos los propósitos que la orientan, es decir, que ¿por qué se hace? Bueno, el poder político tiene un único propósito que es la dirección y la conducción en un Estado. Y que justamente el Estado lo hace porque necesita organizar la vida de la comunidad. Lo que lo motiva a actuar al poder político es la organización de todos. Pensemos que el poder político nace no como un mero instinto de dominación o privilegio de un superhombre, no es que nace así el Estado, sino que pensemos en un grupo más bien primitivo. Y este grupo primitivo tiene un cierto orden, digamos, básico. Este grupo va creciendo cuantitativamente, se va localizando en un determinado territorio. Bueno, y allí empiezan a surgir necesidades que son colectivas, es decir, necesidades de todos los miembros de este grupo. ¿Cuáles serían estas necesidades? Sigamos pensando en este grupo colectivo. Y la lucha contra la naturaleza, contra los animales salvajes, defenderse de invasión de otro grupo, conquistar determinados territorios. Esos
Esas son las necesidades de este grupo, de todos los integrantes de este grupo primitivo. Estas necesidades, o a estas necesidades, las llamamos necesidades públicas, porque son de todos nosotros y se satisfacen en beneficio o en deseo de todos los miembros de la comunidad. Cuando este grupo humano, esta comunidad, va creciendo en cantidad y se va complejizando la estructura, justamente se complican y se multiplican estas necesidades públicas. Y de allí que surge la división del trabajo social en función de esta evolución y esta producción de esta comunidad. Entonces surge la necesidad de hacer caminos, de obras de agua, de puentes, etc. Estas cuestiones públicas exceden el límite de lo individual, estas necesidades públicas. Y la importancia es que se deben atender en beneficio de todos. ¿Cuáles son para nosotros hoy? Las calles que estén pavimentadas, las rutas en buen estado, las rutas aéreas, la educación, la salud. Es decir, más allá de que haya alguna persona que le pueda interesar en mayor o menor medida, se hacen en beneficio de todos y se atienden en beneficio de todos. Y entonces, esto no es incompatible con que quien tenga el poder sea el más fuerte o el más rico, digamos, que históricamente decía el que sostenía otro tipo de poder también para poder adquirir el poder político. Pero lo cierto es que la forma de resolver, de satisfacer estas necesidades públicas es a través de la toma de decisiones, que pueden ser dictámenes, resoluciones, leyes, mandatos, es decir, a través de estas formas de resoluciones públicas, se trata de resolver estas necesidades públicas. Y estas respuestas son a través del derecho positivo. Entonces, las normas que surgen por el poder son impuestas por el poder para satisfacer las necesidades públicas. El derecho surge para eso, para satisfacer las necesidades de todos los miembros de una comunidad. ¿Y cuáles son estas caracteres que tiene este poder político? Bueno, este es un fenómeno biológico porque existe también entre los otros agrupamientos, entre los animales, lo que explica por qué en el poder político también influyen cuestiones como el sexo, la fuerza física, la costumbre, es decir, es un fenómeno biológico. Pero también es un fenómeno de coerción. Y este fenómeno de coerción no necesariamente es físico, porque hay otras formas de amenazar, hay otras formas de coercionar la voluntad de las personas. Y opera entonces, además de con la fuerza física, a través de otros medios económicos, a través de los psicológicos, también se utiliza la presión social. Y por último decimos que es un fenómeno que tiene especial naturaleza psíquica. ¿Y qué quiere decir? Que el poder siempre busca hacerse aceptar, siempre busca hacerse amar, hacerse reverenciar. Quiere decir que siempre establece un sistema de creencias por el cual los miembros de la comunidad lo acepten y lo quieran cumplir. Esto no quiere decir que siempre sea efectivo, pero lo cierto es que son los caracteres del poder político. ¿Y cuáles son las fuentes? Es decir, ¿de dónde surge? ¿Cómo se alimenta este poder político? Bueno, si bien hay varias fuentes, vamos a resaltar tres tipos de fuentes importantes que mueven, que movilizan este poder político. Por un lado tenemos la fuente coercitiva, es decir, el poder es coercitivo porque tiene la capacidad de obtener obediencia mediante la privación o amenaza de la privación de bienes que para nosotros son esenciales: vida, libertad, integridad o inclusive posesiones nuestras por medio de la fuerza. Pero además, otra característica, otra fuente es la persuasión. Entonces, que el poder político también es persuasivo, porque ¿qué es lo que hace? Unifica las preferencias de los individuos, las prioridades, y establece inclusive las prioridades, las ajenas las unifica con las propias. Y lo que hace es convencer o tratar de convencer de que lo que el poder dispone es lo que se necesitan todos los miembros de la comunidad y lo que pretenden todos
o lo que buscan, necesitan todos los miembros de la comunidad. Esto se logra a través de la ideología. La ideología es el instrumento para poder persuadir de que determinada política es la útil. Este tipo de dominación se dice que es el propio de la dominación de las religiones, ¿sí? Que las religiones, por ejemplo, imponen determinadas conductas y que esas conductas se determinan como que son las óptimas para todos los integrantes de esa comunidad religiosa. Por ejemplo, hacer determinados rezos, determinados sacrificios, determinados comportamientos. Bueno, y la única forma de hacerlo es porque la religión impone que esas necesidades son las que tienen las personas aun cuando no las reconozcan, y la forma de satisfacerlas a través de lo que estos religiosos determinan. Y por último tenemos la retribución, la fuente de la retribución, que es una característica también del poder político, que es entonces un poder retributivo. Y esto es que quien obedece lo hace a cambio de que el que manda le dé algo. Es decir, es una relación de utilidad. Yo hago algo porque quien me está mandando me ofrece algo a cambio. Esta es la típica relación que se da en el marco de lo laboral. Quienes trabajan hacen horas de trabajo, tareas que por ahí no son de su agrado, y lo hacen porque a fin de mes o a fin de la semana, como sea, tiene una retribución de su empleador a cambio. Y entonces es una típica característica también o una fuente del poder político. Ya para ir terminando esta unidad 1, vamos a hablar de que en la relación de poder hay dos aspectos muy importantes. Nosotros hemos destacado acá que es un poder coercitivo, es decir, que tiene que ser garantizado o asegurado a través de la fuerza física, material y irresistible del Estado. Pero también tenemos una relación con lo consensual, es decir, no necesariamente o no siempre el Estado tiene que salir a obligar a los individuos a cumplir una determinada decisión, sino que esta decisión del Estado puede ser cumplida de manera consensuada o consensual por los miembros de la comunidad. Y entonces el empleo de la coerción se traduce en un empleo potencial, porque lo que espera el Estado es el acatamiento voluntario de las normas que se imponen. Por eso decimos que hay una proporción. Yo siempre les hago este ejemplo en clase. Pensemos así. Esta es la parte coercitiva y esta es la parte consensual. Cuanto más consenso hay en la ciudadanía para acatar las normas, menos uso de la coerción hay en el Estado. Cuanto menos consenso hay de la ciudadanía en acatar las normas, más uso de la coerción tiene que haber por parte del Estado para su cumplimiento. Y entonces esto nos lleva de manera directa a entender lo que es la legitimidad. Y la legitimidad es cuando la ciudadanía cumple, ¿no es cierto?, obedece a los gobernantes porque lo consideran legítimo por estar constituido en determinado modo, en determinado sentido. Y entonces, ¿cómo logra una comunidad, ¿no es cierto?, o cómo logra el Estado que esta comunidad humana acepte la dominación? Bueno, se pretende que esta autoridad sea concebida como legítima. Cuando la autoridad es considerada legítima por la ciudadanía, se dice que la comunidad acata de manera voluntaria sus leyes, sus normas. Cuando no hay legitimidad, justamente no hay acatamiento voluntario y tiene que surgir la coerción o coacción, ¿no es cierto?, como medio para poder cumplir las normas. Entonces volvemos a esto. Cuanto más acatamiento hay de las normas, porque se considera la autoridad y sus normas legítimas, menos utilización de la coerción. Cuanto menos acatamiento hay más utilización de la coerción, la autoridad es menos legítima y se dice que puede llegarse inclusive hasta la opresión. Aquí entonces hemos terminado con la unidad 1.